El 12 de marzo de 1967, Svetlana Allilujeva, la hija mimada de José Stalin, solicita asilo en Suiza y anuncia su decisión de no regresar a la Unión Soviética. Su siguiente paso será buscar la radicación en los Estados Unidos. El 25 de marzo de 1986, el cine nacional recibe el mayor reconocimiento de su historia al obtener el premio Oscar por la película La historia oficial de Luis Puenzo, interpretada por un elenco encabezado por Norma Aleandro y Héctor Alterio. El 24 de marzo de 1951, el presidente Perón anuncia que el país logrará la liberación controlada de la energía atómica. 2 años más tarde, el proyecto será abandonado al descubrirse que su impulsor, un supuesto científico austríaco de nombre Ronald Richter, apenas superaba en conocimientos físicos a un estudiante secundario. Desde los primeros años del siglo, Mar del Plata fue la perla del Atlántico. Allí se reunía en los meses de verano lo más granado de la sociedad porteña. Estas imágenes son del mes de febrero de 1917 y muestra que además de la playa y las olas, había una intensa vida social y deportiva. Disputadísimos partidos de tenis, certámenes de golf, las tertulias compartiendo el té de la tarde o la buena cena en comedores de lujo. Una actividad variada y divertida que permitía lucir ropas caras y exclusivas. El turismo ya se perfilaba como la principal riqueza de Mar del Plata. La otra era la pesca. Por lo tanto, con fecha del 11 de octubre de 1909, el Congreso de la Nación, por iniciativa del doctor Pedro Olegario Luro, había sancionado la Ley 6.499 que autorizaba la construcción del puerto de Mar del Plata, obra que, como es habitual en nuestro país, se prolongó más de la cuenta. Mientras tanto, cada madrugada, además de los románticos amaneceres, frente a la playa Bristol, curiosos, turistas y comerciantes se reunían para ver la esforzada tarea de los pescadores. No había puerto ni muelle, y las barcazas llegaban a la playa arrastradas por caballos. El regreso de los pescadores era uno de los espectáculos más tradicionales y atractivos de los veranos marplatenses. Allí se adquirían los peces frescos que los pescadores debían vender rápidamente, ya que no existía manera de conservarlos ni de enviarlos a otras ciudades. 2 años después, en 1919, se inauguró parte del puerto de los pescadores y se instaló la primera fábrica de conservas de pescados. La perla del Atlántico le puso así fin al espectáculo de las barcazas pesqueras arrastradas por caballos hasta la playa Bristol. Hermoso documento, ¿eh? Divino. Lo único que le falta a la playa de Bristol hoy es que lleguen las barcazas también. Además. Porque es muy concurrida, Sí, es una playa creo que la más concurrida de Mar del Plata. Linda esta postal de la época. Bueno, y para cerrar este recorrido... Cosas de la ciudad. Primero, microómnibus. Luego, microbares. 72, fecha en la que fue secuestrado Verdanza Lustro, quien era el director de la filial de la Fiat Argentina aquí. Y esto nos sirve de pie para tratar de rememorar también alguna situación que pasó el país con un ejército revolucionario del pueblo, el ERP. Tenemos aquí con nosotros invitados muy especiales, gente que ha estado, bueno, que ha sufrido víctimas del ERP, como las hermanas del contraalmirante Hermes Quijada, quien fue asesinado por el ERP. Bienvenida, Hilda, al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, bueno, Virginia, también bienvenida al programa. Supongo que rememorar todos aquellos momentos debe ser bastante doloroso, ¿no? Sí, yo te quiero aclarar una cosa, que sí. Somos nada más que 2 porque de los Quijada que estamos en Buenos Aires quedamos 2. Nuestro otro hermano murió hace 2 años y los hijos de Hermes, está uno en el extranjero y la hija que nos está viendo con sus 2 nietos. También. Muy bien, vamos a continuar con las presentaciones. El teniente coronel retirado, Carlos Doglioli, bienvenido también al programa. ¿Y cuál era su función en ese momento? Yo era alumno de la Escuela Superior de Guerra en el año 75 y la situación que se estaba desarrollando en Tucumán, donde en virtud de una disposición ordenada expresamente por el gobierno nacional, se ordenó al ejército establecer una zona de operaciones en la provincia a los efectos de, como decía textualmente aquella orden, aniquilar ese foco subversivo rural que se había organizado en la zona sur de la provincia
y que era operado por el ERP. Esto era el operativo Independencia. Independencia. Decreto de Luder y todo su gabinete del año 1977. Respaldo constitucional para esta operación del ejército llamado Operativo Independencia. Esto nos retrotrae la fecha del secuestro de Oberdan Salustro a hacer un repaso de esta organización terrorista guerrillera llamada el ERP, de inspiración de Mario Roberto Santucho y otros adláteres, que nació en el año 1970 en las Islas de las Lechiguanas. Allí hicieron el acta fundacional, inspirada en un coronel vietnamita, y que, por otra parte, tenía entre sus motivos fundamentales llegar al poder vía las armas. Obviamente, el secuestro de personalidades, el robo, el copamiento de ciudades eran, de muchas formas, las primeras acciones. Y esta, precisamente, del año 71, seguramente fue una de las acciones más notorias: el secuestro de nada más ni nada menos que el director de la Fiat. Vamos a meternos en la entraña de este informe que hace una radiografía del ERP. Es la última súplica que hago a todo el pueblo de la República, a todas las personas que pueden hacer algo en este momento por mi esposo, a todos los que son padres y me escuchan. Por favor, desde el fondo de mi alma les pido que no se derrame inútilmente esta sangre, que lo salven la vida. Y hemos venido acá a trabajar, que él ha buscado de dar a los pobres todo lo que podían. Apiádanse de él. Y si en alguna forma él tuviera que dar su vida para que haya paz, que Dios me ayude a soportarlo. Sálvenlo de las personas que dependen. Le pido con toda mi alma, sálvenlo. No dejen que se derrame esta sangre. Es la última súplica que hago. En la mañana del 21 de marzo de 1972, en la zona norte del Gran Buenos Aires, un comando guerrillero secuestró al director de la empresa Fiat Argentina, Oberdan Salustro. 48 horas después, el Ejército Revolucionario del Pueblo se atribuyó el hecho y emitió un comunicado por el que exigían la libertad de los presos políticos, la derogación de las leyes represivas y un rescate de $1 millón. De esta manera, el ERP intentaba presionar al gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para lograr la libertad de sus principales dirigentes alojados en la cárcel de Trelew, entre los que se contaban su máximo líder, Mario Roberto Santucho. El origen del ERP se remontaba a 7 años, cuando militantes del Frente Revolucionario Indoamericano Popular y de la organización trotskista Palabra Obrera fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el objetivo de concientizar a la clase obrera sobre la explotación del imperialismo de los Estados Unidos y lograr la instauración del socialismo en la Argentina, inspirados en la popularidad de la Revolución Cubana, triunfante en 1959. 5 años después, en julio de 1970, luego de la revuelta obrera conocida como el Cordobazo, el PRT decidió iniciar la guerrilla y fundó su brazo armado, el ERP, entre cuyos dirigentes se contaban, además de Santucho, Luis Pujals, Domingo Mena, Benito Urteaga, Joe Baxter y Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. El 23 de mayo de 1971, el ERP realizó su primer secuestro al cónsul honorario y gerente del frigorífico Swift de Rosario, Stanley Sylvester, que fue liberado días después tras una negociación con la empresa que dio como resultado un cambio en las condiciones de trabajo de los obreros. El gerente de la Fiat, Oberdan Salustro, secuestrado 1 año más tarde, no tuvo la misma suerte. El comunicado dice así: lamentablemente no hay hecho alguno que modifique la dramática angustia que todos vivimos con motivo del secuestro y la amenaza contra la vida de Oberdan Salustro. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. Su familia y la empresa actúan y actuarán en el marco de la ley argentina que quieren y deben respetar. Ello no impide que realicen cuantos esfuerzos estén a su alcance para reintegrarlo vivo y libre a su hogar. La vida de Oberdan Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión
y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. El 10 de abril de 1972, Salustro fue ultimado por los guerrilleros después de que las fuerzas policiales rodearan la cárcel del pueblo donde estaba detenido en el barrio de Flores. Ese mismo día, pero horas más tarde, un comando del ERP asesinó en Rosario al jefe del segundo cuerpo del ejército, general Juan Carlos Sánchez. 4 meses después, Santucho y otros dirigentes guerrilleros lograron escapar de la cárcel de Trelew, pero no todos pudieron llegar hasta el avión que los llevaría a Chile. En el camino quedaron 16 prófugos que fueron ejecutados en la base aérea de esa ciudad. Entre ellos se encontraba Ana Villarreal, esposa del líder del ERP. Fue en vísperas de las elecciones de 1973 que llevarían a Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación cuando el ERP anunció que la organización no atacaría al gobierno popular. Y hay expresiones dentro del peronismo, expresiones que verdaderamente, consecuentemente se orientan hacia cambios fundamentales, hacia la solución de los problemas de nuestro pueblo, de nuestra patria, hacia el logro de la felicidad de los argentinos. Y esos sectores son los sectores progresistas del peronismo, muchos sectores del interior, hay diputados, hay funcionarios también, y fundamentalmente las organizaciones revolucionarias, las organizaciones armadas y otras organizaciones revolucionarias del peronismo de base, una serie de corrientes que luchan cotidianamente entre las masas y que nosotros compartimos con ellos los mismos problemas, las mismas luchas y los mismos objetivos. Pero la organización guerrillera afirmó también que sería implacable con las Fuerzas Armadas y las empresas extranjeras. El 3 de abril de 1973, un comando secuestró al contraalmirante Francisco Alemán, ex jefe de inteligencia naval, y 15 días más tarde obligaron a un canal de televisión a exhibir una película en la que el marino aparecía mientras era interrogado en una de las denominadas cárceles del pueblo. El acusado, detenido por el Ejército Revolucionario del Pueblo y puesto a disposición de un tribunal revolucionario. Nombre: Francisco Alemán. Edad: 52. Profesión: Marino. Grado: Contraalmirante. Funciones que ha desempeñado: Subsecretario Marino Mercante, director del personal, director de instrucción, director de bienestar, comandante 9 de julio, comandante de Rosales. Alemán está acusado de gravísimos delitos contra la clase obrera y el pueblo y contra los intereses del Estado, de los que deberá responder ante un tribunal revolucionario. Esos delitos son hasta ahora los siguientes. Primero, corresponsabilidad en la criminal decisión de ejecutar fríamente a los héroes de Trelew. Alemán era miembro del órgano máximo de la Marina, el Consejo de Almirantes, que se reunió varias veces entre el 15 y 22 de agosto de 1972 para adoptar o aprobar esa bárbara decisión. Segundo, ser uno de los principales gestores, junto al almirante Ñavi, en esa época comandante en jefe de la Marina, de la privatización de la empresa estatal Elma. Tercero, sustracción directa y por medio de negociados, en sociedad con Ñavi y otros individuos, de varios miles de millones de pesos de propiedad del Estado. Estos delitos de robo y estafa en perjuicio del Estado fueron cometidos valiéndose de su cargo de subsecretario de Elma y de su amistad personal con el general Alejandro Agustín Lanusse. Cuarto, bárbara persecución a la clase obrera en su carácter de segundo del capitán Laplacet, interventor de la CGT Nacional y de todos los sindicatos obreros a partir de septiembre de 1955. Quinto, propietario, en sociedad con el capitán de la Peña, de una agencia policial privada dedicada a la represión de los obreros fabriles del Gran Buenos Aires, bajo contrato de las distintas empresas explotadoras. El Tribunal Revolucionario del Ejército Revolucionario del Pueblo mantendrá informada a la clase obrera y al pueblo de las alternativas del juzgamiento de Alemán, así como de la pena que en definitiva le corresponda por los gravísimos delitos cometidos. Gloria eterna a los héroes de Trelew. Libertad a todos los combatientes del pueblo.
No a la tregua al ejército opresor ni a las empresas explotadoras. Por la unidad de las organizaciones armadas, a vencer o morir por la Argentina. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.